Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Miércoles 14 de mayo, ayer fue martes 13 y para nosotros, además de ser cabalístico, pues desafortunadamente no podía pasar desapercibido el día 13. ¿Cómo estás, Janina? ¿Cómo están los Muy más? bien. ¿Dónde andan todos tus emprendedores? ¿Eh? Justamente es lo que estoy mandándoles mensajito, Sí. buscándolos porque es miércoles y se nos desaparecen. Te digo que nomás empieza la velocidad y ahí van. Muchachos, aquí es donde empieza lo verdadero, pero bueno, no vamos a entrar en detalle ahí, vámonos derecho a esto, porque esta sesión en particular, y como les decía que ayer fue martes 13, pues se nos fue uno de los grandes filósofos, sabios, ¿no? De este planeta eh, moderno, ¿no? Que nos quedó. Así que, pues, José Mujica, expresidente de Uruguay, ayer falleció, así que pues además de todos los reconocimientos y además de todos los homenajes alrededor del mundo de todos los presidentes que convivieron con él, pues para mí, Carlos, y para D31, pues Pepe Mujica es de esos que inspira mucho, ¿no? Inspiró mucho nuestro propósito. Y pocos lo como conocen la trayectoria de don Pepe, pero si algo tenía de característico, pues era su congruencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y dentro de eso, bueno, pues a él en el mundo lo conocieron o lo etiquetaron como el presidente más pobre del mundo, cuando en realidad, pues él destinó prácticamente todos sus honorarios, ¿no? Por ser presidente, los dedicó a causas sociales, y él decidió vivir en austeridad total, ¿no? O sea, sí, así como acá tuvimos a Andrés Manuel y su filosofía de austeridad, bueno, pues él, don Pepe Mujica, sí la encarnó, ¿no? Y no solamente la encarnó, le dio una lección al mundo en torno, pues eso, ¿no? A lo que es ser congruente, luchar por una causa, vivir tu causa además. Y dentro de eso, bueno, pues más conocido como político, pero en realidad pocos conocen que él fue guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro se llamó. Y esto lo llevó a tener que ser encarcelado. Y dentro de ese encarcelamiento, pues también me dieron 11 años como rehén. Y esas son de las cosas que uno, pues de pronto deja pasar, pero en realidad a él lo tuvieron esos 11 años, pues un poquito ahí, ¿no? Si vuelves a despertar el movimiento, si vuelve a avanzar el movimiento de liberación en contra del gobierno más, pues entonces tú serás nuestro preso y sentenciado a muerte. Entonces, en realidad esos 15 años que estuvo, pues escribió, leyó y dejó muchos pensamientos. Así que una vez liberado, pues claro que siguió luchando con esto y fue cuando empezó a ascender en la lucha, en la carrera política. Y desde ahí no solamente construye paz a través de su mensaje, sino fue mediador en varios procesos de paz en Latinoamérica, reformista de las libertades individuales, de las garantías individuales y sobre todo, pues muy crítico del modelo económico global, ¿no? O sea, si alguien hacía crítica dura al sistema y al sistema norteamericano, por decirlo correctamente, ¿no? Pues era él, junto con otros pensadores del momento, uno de ellos Noam Chomsky, que sigue vivo y que además, eh, pues, es de los más grandes también que ha pensado. Así que para nosotros, pues, la partida de Pepe Mujica, pues, es muy simbólica porque durante mucho tiempo, a nivel personal, pues, ha sido de estos referentes, o fue de estos referentes, ¿no? Igual que un Che Guevara, ¿no? Igual que un Gandhi, igual que todos estos grandes luchadores sociales que viven y encarnan esa justicia social. Y para nosotros, desde D31, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra forma de atender y atacar los problemas reales de nuestra sociedad, pues es él.
no me queda nada más que agradecerle a la inspiración y sobre todo pues el gran ejemplo que deja, ¿no? Y bueno, pues fuera de eso, pues él decía una sola cosa, ¿no? Pobres son aquellos que desean más y nunca tienen suficiente. Y la realidad es que fue un gran crítico de estos políticos corruptos que se enamoran del dinero y por dinero pues son capaces de vender a su patria y a sus connacionales. Así que bueno, pues una fuerte despedida a don Pepe, ¿no? 1935-2025 fallece el día de ayer y durante el periodo de 2010 a 2015 fue este presidente de Uruguay. Así que, pues así empiezo el día, martes 13, para todos los que van llegando, pues aquí solo un breviario cultural de don Pepe y vámonos tendidos, ¿no? En los atascos, ya están las sesiones en calendarización, por ahí ya están avanzando Brenda, Marco, Julieta, déjenos saber si los vamos a procesar para que entren. Y dentro de eso, venga, pues ¿dónde van? Atascos, problemas, ¿qué piensan? Échenle, ¿dónde los ayudo? ¿Qué necesitan? Échenle, 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 dice Paloma, yo aquí, venga, nada, nada aún, venga, no pasa absolutamente nada. Si no hay dudas, estamos atascados o no estamos atascados, pues ahí andamos. Don John, don Luis, desde Perú, ¿dónde van? Cuéntenme un poquito. Don Ernesto, ¿en qué van? Cuéntenme un poquito, échenle. ¿En qué van? ¿En cómo los ayudo? ¿Cómo los saco? Y por ahí me preguntaron algunas cosas, pero pues quisiera como aterrizarlo, leer un poquito más para prepararnos muy bien para la sesión semanal porque me preguntaron ayer sobre esta estrategia y platicando con unos de ustedes, ¿no? Me decían, fuera de línea, ¿no? Me decían, es que Carlos, yo ajusté todo mi modelo, trabajé muchísimo para poderlo meter y resulta que ya me volvió a cambiar todo, ¿no? Y justo ahí es donde empieza el tema de estrategia y esto que platicábamos de la construcción de tu sistema, ¿no? Del value builder. O sea, no se trata de que agarres una moda, se trata de que encuentres una necesidad real en el mercado y esa necesidad real en el mercado te permita crear una estrategia de largo plazo que te permita entrar a un modelo de control. Así que, o de monopolio y control. Están mal vistos los monopolios en todo el mundo, pero en esencia, estratégicamente para los negocios, así lo tienes que pensar. Brenda, échale, ¿qué necesitas? Échale, ¿qué Pues dudas justo tienes? esto que acabas de decir, A ver, me es muy fácil, digo, no te voy a decir que todas las cosas, pero detecto mucho a veces como necesidades, ¿no? De cosas que se pueden hacer, incluso muchas veces se me han ocurrido hasta productos que podrían servir en el largo de mi vida, pero me cuesta lo que te decía, ¿no? El tema de enrolar a otros como para que se unan al proyecto, llámese amigos, inversionistas, familia e incluso colaboradores, ¿no? Ahorita también con la asociación civil, pues no tengo a nadie, ¿no? Y no tengo colaboradores que se sumen. Entonces, ¿cómo eso de decir, bueno, ok, voy a mandar este producto que le va a servir, perdón el ruido, es que me agarró en la calle saliendo de un trámite. Entonces, ¿cómo generar esa red, esas personas, esas alianzas para así poder desarrollar y hacer las cosas? ¿No? Es lo que me tiene bien atorada. Y ok, obviamente el capital, ¿no? Pero creo que ya teniendo a las personas, el capital, pues de alguna manera se puede generar, porque dices, bueno, ok, va, tengo el capital, pero pues no tengo a la gente con quien hacer las cosas, pues cómo lo hago, ¿no? Y cómo cumplo, y etcétera. ok, ok. Bueno, toca, o sea, esto que acabas de plantear nos da como para 3 sesiones semanales intensas, porque hablamos de definir una estrategia en torno a esas necesidades que observas en el mercado y luego cómo construyes o cómo planteas, digamos que un proyecto, por decirlo de alguna manera, que jale, ¿no? Y que jale marca y que enganche gente y que enganche almas y que convenza voluntades, porque al final, seas inversionista, seas socio, seas colaborador, seas cliente, tiene que haber un algo, ¿no? Ese imán que te dice, ahí me quedo, ¿no? Si nos vamos únicamente por la necesidad y el producto, pues la realidad es que te metes ahí en una competencia de muchos productos que pueden ser o sea, competencia directa o productos sustitutos, ¿no? O sea, cuando tú vas, y pongo un ejemplo muy burdo y a lo mejor no sea el mejor, pero me ayuda para dar la idea, ¿no?
Si aquí hay un puesto que vende tacos y aquí hay otro puesto que vende tacos y los tacos son de lo mismo, ¿no? Y los precios son casi lo mismo, ¿qué es lo que va a definir que te vayas a uno u otro? Pues justo eso, ¿no? Eso que está por encima de los tacos, no del producto, ¿no? El servicio, la atención, la higiene, la marca, ¿no? El ambiente, o sea, como que empiezan otros atributos a hacer esa diferencia en la selección. Y en el caso tuyo, que son asociaciones o proyectos que tienen que ver más con causas sociales, con impacto social, con beneficio social, pues eso te tiene que llevar justo a eso, ¿no? Cómo los inspiras, cómo conectas y cómo creas este modelo invisible que es un imán, digamos, para la gente que cree lo mismo, ¿no? Que piensa como tú, que ve eso mismo que tú ves y que está dispuesto a sumarse a algo más grande. Y eso es el propósito, ¿ok? Entonces, hoy, en el mundo como lo conocemos, las organizaciones más exitosas no son las que tienen la mejor estrategia, el mejor producto, la mejor experiencia. Digamos que todas esas compiten, pero las que verdaderamente van a ser un diferenciador, aún con la experiencia parchada, aún con sus deficiencias y oportunidades, aún con sus imperfecciones, son aquellas que tienen muy claro cuál es su propósito, más allá de solo hacer dinero o solamente generar impacto o solamente, digamos que buscar hacer un bien, ¿no? Y cuando hablamos de propósito, pues hablamos de eso. ¿Cuál es esa finalidad última? ¿Cuál es el alma del proyecto en manos? Y aplica para todos. O sea, si eres una empresa lucrativa, el propósito va a mandar. Si eres una ONG, el propósito va a mandar. Y ahí es donde empieza eso, porque si tú no tienes claridad en el propósito de por qué haces lo que haces, pues es muy difícil que convenzas a personas de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el valor detrás? O sea, ¿por qué tendría yo que afiliarme a tu causa si creemos cosas distintas, si pensamos cosas distintas? Pues podemos ser diferentes, pero si el propósito nos une, entonces tenemos un punto en común que nos permite construir. Y ahí es donde empieza mucho de tu founder, ustedes founders, que viertan ese propósito hacia algo que sea práctico, que sea materializable y ejecutable y que le dé vida, ¿no? A tu movimiento. Entonces, por ahí hay un video de Simon Sinek, se los voy a mandar ahorita por WhatsApp, que habla de empieza por tu por qué. O sea, ¿por qué haces lo que haces todos los días? Más allá de hacer dinero, más allá de generar un impacto únicamente. O sea, ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es tu pensamiento de más alto nivel en torno a lo que quieres lograr? Y eso, si regresamos a la pirámide que les expliqué, les he platicado y compartido, pues ese es el concepto más alto del negocio, ¿no? ¿Cuál es el legado que pretendes dejarle a tus comunidades o a tus grupos de interés, ¿no? Y cuando digo grupos de interés no me refiero a únicamente clientes o accionistas, en este caso a los beneficiarios de tu causa, ¿no? Me refiero a todos los grupos, comunidades, colaboradores, por supuesto accionistas, socios, pero más allá de esto, en tu caso en particular de la ONG, pues cuál es este marco, cuál es este legado que le dejas a la comunidad, a la población, a la humanidad, ¿no? Entonces, cuando tienes bien definido ese propósito, pues ese propósito te va a ayudar a que comuniques el por qué y por ende contagies y conectes a las personas correctas. ¿Cuáles son las personas correctas? Las que creen en lo que tú crees. ¿Sí vamos? Y en esta etapa tan pequeña, en donde vas apenas arrancando, vas construyendo, es clave definir ese propósito porque eso te va a ayudar a tener un proceso y un modelo de reclutamiento y selección muy atinado. En etapas tempranas, muchas de las empresas fracasan porque buscan a la persona correcta para hacer un trabajo. Entonces buscan un perfil, buscan una competencia, buscan una habilidad, buscan un conocimiento y una técnica muy específica. Por ejemplo, ventas.
Entonces buscamos un vendedor que sea buenísimo vendiendo, que tenga experiencia vendiendo, que haya vendido lo que tú has vendido, pero a veces se nos olvida la parte más importante, que es que crean lo que tú crees. Si creen lo que tú crees, va a trabajar, a echarle ganas, a poner su 100%, porque creen lo que tú crees, vive lo que tú estás viviendo, ve lo que tú estás viendo y está dispuesto a entregar trabajo, sudor, alma para lograrlo. Si sabe o no sabe vender, eso va a ser parte de lo que tienes que lograr tú en su desarrollo. Pero es más importante que al inicio, en tus primeros miembros, busques gente que crea en lo que tú crees y que vea lo que tú crees para que pueda haber esa comunión. Muchas empresas tienen esa arista hueca y entonces contratan al mejor. Y cuando llega, pues resulta que creen algo distinto a lo que tú crees. Que vende pues, por vender y pone su alma y digamos, como todo su empeño y su esfuerzo en hacerlo, pero en efecto, ¿no? Algo le falta, como que está hueco, como que me estás vendiendo, pero no creo del todo en lo que me estás tratando de decir y vender. Si por el contrario, ¿no? Reclutas a lo mejor al que no es el mejor vendedor, a lo mejor tiene experiencia, pero no es la que ahorita necesitas, pero creen lo que tú crees, es una persona que te va a ayudar a construir en el corto plazo y a levantar en el corto plazo. Y va a pasar las mismas penurias que tú, y va a vivir el mismo proceso que tú, y va a sentir lo mismo que tú, pero va a estar afiliado. La razón no lo está haciendo desde alguna de las necesidades, lo está haciendo desde la más alta. Y esto es la necesidad que tenemos humana de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos, de hacer algo porque importa y porque importa para algo que nosotros creemos que es mucho mayor al beneficio personal. Y ese es el poder que tienen ustedes emprendedores en etapas tempranas. Hacer las cosas con propósito, hacer las cosas con una visión, hacer las cosas por un profundo y sincero, genuino misión de vida. ¿Sí vamos? ¿A qué voy con esto? Todo les aplica para todos, ¿no? O sea, si estamos hablando de transformación, perfecto. ¿Cuál es ese propósito en temas de transformación digital o automatización en el cual crees y por qué la automatización es importante? Y ojo, no me refiero a ser más eficiente, a ser más rentabilidad. Digamos que eso es como la parte interesante de estos dos primeros niveles, ¿no? Ventas, rentabilidad, eficiencia. Pero más allá de eso, o sea, en la parte más alta, el legado personal, el legado de empresa, ese es el propósito y el por qué de haces las cosas. Entonces aplica para todo, ¿no? Y ahí es donde tienes que empezar mucho tu discurso, porque eso es tu creador de cultura. Entonces, cuando estás fundando, cuando estás empezando a crear tu, digamos, como tu negocio, tu proyecto, llamémoslo como queramos, cuando estás empezando este emprendimiento, vamos, lo único que tienes es la idea, el corazón y una mano al frente y una mano atrás, y es lo único que tienes. Pero eso es tu gran fortaleza, porque es el diamante en bruto, es tú y tu corazón palpitando al mismo tiempo que tu cabeza piensa, al mismo tiempo que tu boca habla. Y esa es la congruencia, ¿no? Lo que piensas, lo que dices y lo que haces reflejado en este que es un vehículo. Y el vehículo es el negocio, ¿no? Y entonces podemos tener este propósito de transformar y salvar y ayudar al bienestar personal y ayudar a las personas a que manden su dinero, a que tengan una vida plena, libre de carencias. O sea, le puedes dar el formato que quieras y aplica para cualquiera. La parte importante es que sea congruente con lo que tú piensas y predicas. ¿Sí vamos? Y de ahí un poquito este tributo a Pepe Mujica, porque si algo nos dejó Pepe, y perdón por ser tan igualado, pero si algo nos dejó don Pepe Mujica, pues es esa congruencia, ¿no? Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, reflejada al más alto nivel. Ser el presidente de una nación que predica con el ejemplo y lo puedes ver y puedes irlo a visitar y te vas a enamorar de eso. ¿Por qué? Porque te lo está hablando del corazón. Entonces piensen ustedes cómo le hablas a tu equipo, cómo reclutas a tu equipo. Piénsalo así. Le dices, mira, nosotros somos una empresa que vendemos chicles y entonces queremos ser la empresa más grande de chicles, o nosotros somos una fuerza
que promueve el ecosistema y, digamos, como los consumos responsables. El árbol de chicle que siempre fue pues ahora queremos reponerlo, restablecerlo porque contribuye, ¿sí me entiendes? ¡Pum! Vendemos chicles. Cambia completamente, ¿no? Entonces, el video que les voy a mandar de Simon Sinek les ayuda a justamente ver eso, ¿no? Una cosa es lo que haces, otra cosa es cómo lo haces y otra cosa es el por qué lo haces. Y cómo lo comunicas, sobre todo en etapas tempranas, va a ser la diferencia entre que adhieras a las personas correctas o que adhieras a las personas que solamente van por un interés un poco más superfluo. Y esto puede ser la paga. O sea, velo hacia atrás. ¿Cuántas personas has reclutado, contratado o has interactuado con que solamente van por la paga? Hacen lo que les dices que tienen que hacer, no más, no menos. A lo mejor son proactivos, pero si les pagas, si no les pagas, se acabó la proactividad, se acabó digamos, como el esfuerzo y sobre todo, pues son un poquito más como aquellos que están, pero mientras satisfagan sus necesidades. Esos perfiles las etapas de arranque son muy peligrosos que los encuentres porque en realidad te van a consumir, pero no te van a aportar mucho más valor que lo que la paga y lo que el perfil de puesto haya dicho, ¿no? Si por el contrario sumas a las personas que creen en eso, que además no solamente creen, sino lo viven, ¿no? Se esfuerzan contigo, puta, vas a tener a un guerrero codo a codo, ¿no? Entonces piénsenlo así, y hablando de guerrilleros, ¿no? Como decía Mujica, ¿no? El que fue guerrillero, ¿cómo diantres convences desde la guerrilla que tengas afiliados que se unan a tu movimiento y a tu causa? Donde la promesa es, nos van a perseguir, nos van a encarcelar, podemos perder la vida, vamos a pasarla mal, vamos a estar en momentos de inanición y aún así no podemos perder la esperanza, ni nuestra misión, ni nuestro propósito, ni nuestro objetivo. ¿Cómo le haces para afiliar a guerrilleros? Entonces, la única forma es afiliándolos desde el corazón y desde la creencia. Y dentro de eso, pues que te vean a ti o sea, sólido, monolítico. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Y ahí es donde entra tu congruencia. E insisto, aplica para todo. O sea, si queremos crear el propósito y diseñar el propósito para medicina alternativa, lo logramos. Para programas y cursos de entrenamiento, lo logramos. Para causas sociales, lo logramos. Para remesas internacionales, lo logramos. O sea, aplica para todo. Lo importante es que lo logres tú identificar y lo logres comunicar y lo puedas convertir no solamente en un discurso, sino en un pilar de tu cultura. Si eso lo logras, ¡pum!, vas a afiliar no solamente a los equipos que te van a ayudar, vas a afiliar a socios inversionistas que creen en lo que tú crees. Vas a afiliar a aliados que creen en lo que tú crees y vas a poder abrir las puertas que creen en lo que tú crees. ¿Ya viste? Pero todo empieza por el propósito. ¿Sí vamos? Entonces, lo voy a dejar ahí. Esto nos va a dar tema para toda la sesión del viernes, pero la parte más importante es que vean el video y que se hagan este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿cuál es la razón más allá que solo generar un modelo de retribución económica o un ciclo económico, ¿no? ¿Cuál es ese filosofía, pensamiento, causa que te hace a ti moverte hacia donde te quieres ir? ¿Sí vamos bien, Brenda? Échale, échale, échale. Sí, totalmente. Y justo esa es mi frustración porque tengo perfectamente claro él y los propósitos, o sea, porque uno es de lo de Akamati y el otro es del otro, pues lo tengo clarísimo, ¿sabes? Y Uh-huh. los comparo, wow, está increíble, tal, pero de ahí no pasa a que pueda ser una red, Ah, ¿sabes? Incluso ni siquiera en lo personal, ¿sabes? Entonces de como acuerdo. sí me genera mucha frustración y ya entrando a temas más profundos, es como un tema pues de tristeza, de decepción que me hace como quitarme la pila, ¿no? Y la verdad que el propósito está súper claro y está muy bueno y no es nada más para mí, o sea, es para mundial incluso, ¿no? Entonces es como, Sin duda. uy, ¿por qué me pasa esto? Sin duda. Bueno, ahí es donde empieza el liderazgo detrás. O sea, si ya lo tienes definido y es de impacto, pues ahora viene el ejemplo. ¿Sí voy?
Y el ejemplo es ese. ¿Cuál? El que les vas a poner. ¿Cómo? Haciéndolo. O sea, las palabras jalan, el ejemplo arrastra. Y si tú le dices a un niño, no comas azúcar, y tú comes azúcar, ya estás en favor. Porque le digas lo que le digas y hagas lo que hagas, jamás dejará de comer azúcar. La razón, tú estás comiendo azúcar. ¿Sí voy? Entonces, si quieres entrega total, tienes que entregarte totalmente. Si quieres disciplina total, tienes que ser la primer disciplinada. Y ahí que pueda llevar a colación a don Pepe. Y seguiremos procesando en la sesión de mañana y seguiremos procesando en la sesión del viernes y seguiremos procesando en esos 1 a 1. Pero si algo te puedo dejar del día de hoy es que el liderazgo, más allá de influir, más allá de producir a través de otros, más allá de ser un referente o un cargo o una posición, habla más de ti y en qué crees tú y tu filosofía, tú y tu entrega, tú y tu pasión. Y la única forma en que puedas llevarla a la vida es tú haciéndolo. Los que te vean haciéndolo, los que crean en lo que estás haciendo y los que validen que tú estás al frente, esos son los que se van a afiliar y esos son los que van a suceder. Y el efecto en red no va a pasar hasta que logres traccionar y que logres tú poder cimentar esa cultura. Y ahí el gran valor que nos deja don Pepe Mujica para toda Latinoamérica y para todos aquellos luchadores sociales en todo el mundo y para todos aquellos que luchamos por este mundo mejor. No se trata de hablarlo, se trata de hacerlo. Y conforme avanzas en el camino, se van a afiliar contigo aquellos que creen en eso y que luchan por lo mismo. Así que el camino se va a hacer así, haciéndolo. Yo lo que te diría es, en este momento que vas en etapa arrancando, dos proyectos es partirte en dos, tu energía se divide en dos, tu pensamiento se divide en dos, y puedes hacer 2 o 1000. La diferencia es que lo hagas de forma enfocada y de forma estructurada que te permita entregar ese 100 a uno. Y luego cuando tengas ese avance y tracción, le entregas tu 100 al que viene y luego al que viene. ¿Sí vamos? Con esto me despido el día de hoy, con este tributo a don Pepe. Hasta siempre, comandante. Lo vamos a extrañar muchísimo y sobre todo gracias por lo que nos deja. Yo los veo el día de mañana, ¿no? Con todo esto y continuamos con todo el proceso y el día viernes profundizamos en propósito, en liderazgo y en estrategia de largo plazo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que tengan muy buen día. Bye, bye. Gracias, saludos, abrazo a todos. Bye.